Depresión, una palabra que escuchamos cada vez más a menudo. Lo que antes que se trataba de esconder, de negar, parece que ahora ha encontrado finalmente su espaço na sociedade para ser discutido, entendido e debatido. A depressão nos hará uma visita em algum momento de nossas vidas, de forma mais ou menos aguda, e estar preparados para essa visita se hace cada vez mais necessário. La narrativa hoy del depresivo es esa persona que se perdió de sí misma, esa persona que no es más capaz de producir, de consumir y de encontrar la tan buscada felicidad. ¿Será que el depresivo es una persona enferma o es un antihéroe de esa sociedad de consumo que exige que nosotros estemos constantemente en ese tan vendido modelo de felicidad? Algo que deveríamos questionar-nos constantemente. A indústria farmacêutica, por sua parte, está aí, pegadita a todos os sintomas, tratando de encontrar os medicamentos ideais para anestesiar a esses momentos onde uno não quer sentir, onde uno não quer discutir e ressignificar certos eventos de sua vida. Será que esta é a solução ou é solamente uma forma de atrasar essa confrontação consigo mesmo? A depressão é um tema que deveríamos tratar constantemente, não para normalizá-la, sino que para entendê-la, sino que para poder encontrar maneiras de definir-la. São muitas as formas de la depressão, são muitas as comorbidades, são muitos os tratamentos. Hoje, em Plazeres com Flávia, quero falar com um especialista de la depressão. Vamos a escuchar que é o que hoje podemos entender, como podemos ajudar e, sobretudo, como nós outros podemos enfrentar a essa visita quando toque a nossas vidas. Psicólogo y psicoanalista, PhD, profesor titular de la Universidad del Rosario, también miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. ¿Tienes terapias más seguido con, por ejemplo, parejas normales que deciden hoy en día vamos a tener una relación abierta, vamos a tener poliamor, vamos a tener este tipo de... No, pero es que no existe, Marco, la palabra normal. La palabra normal no existe. Existe lo que para ti tiene sentido y tiene sentido para el otro no tiene sentido. Me gusta más la palabra sentido. No, yo veo más gente dispuesta a experimentar hoy en día otros modelos de relaciones. Investigador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Conflicto y Paz de la Universidad del Rosario. Fue director del programa de Psicología y director de la revista Avances en Psicología Latinoamericana. Para hablar de depressão, eu hoje tenho em Plazeres com Flávia o grande prazer de conversar com o Dr. Miguel Gutiérrez. Bem-vindo, Miguel. Muchas gracias, Flavia. Bueno, eu creio que a pergunta inicial e que é difícil para certas gerações aceitar, a depressão é ou não é uma enfermidade? La respuesta es igualmente difícil, porque por un lado existe como enfermedad, existe una manera de diagnosticarla, pero también muchas veces lo que vemos es que a muchas cosas distintas se les dice depresión. Alguien me ayudaba a pensarla hace poco planteando que la depresión era algo más parecido a la fiebre, donde uno nunca diagnosticaría la fiebre, sino que la fiebre es más bien indicación de que algo está fallando en una persona. Pero por que algo estaria falhando na persona e não a persona não estaria, digamos, ajustada a uma sociedade que demanda demasiado? Porque eu tenho crises quanto à definição da depressão. Sí, también hay como un fenómeno contemporáneo, como describías tú al inicio, de un momento donde la gente está hablando de depresión, artistas están saliendo a hablar de la depresión, pero también hay como un fenómeno de generalización de eso. La depresión no significa que sea una enfermedad que hay que quitar, y la idea de quitarle a alguien la depresión para que vuelva a lo que sería un estado de normalidad. De felicidad. Exactamente. A veces la depresión es una indicación muy fuerte de que alguien no está viviendo la vida conforme a su deseo, conforme la quiere vivir. Y por eso la intervención, me parece a mí, no es quitarle a alguien su depresión,
sino ayudarle a entender qué es lo que está sucediendo ahí y, si es del caso, transformar su vida a una vida mejor, que lo había llevado a enfermarse hasta un momento determinado. Pero por eso que eu tenho crise contra o tema, porque de pronto lo que para mim pode parecer uma depressão, para a outra pessoa pode parecer sua forma, digamos, não normal, que não me gusta a palavra, mas sua forma estabilizada de vida. Nós vivemos uma sociedade neoliberal, uma sociedade que quer resultado, desempenho, e de pronto essa pessoa que não dá resultado, desempenho e não consome é um depressivo. Uhum. E não, de pronto eu sou assim, de pronto eu não vivo como redes sociais gritando uhul, minha vida é feliz. Uhum. Como hacemos para não patologizar essas pessoas? Para não hacer creer essas pessoas que são deprimidas? Está muy bien, ¿no? Entonces puede que otras personas le digan a alguien que está deprimido porque Exacto. No encarna el ideal de la época, de que tiene que estar feliz, de que siempre tiene que estar contento, de que tiene que estar disfrutando. Es el cambio de época que vivimos, ¿no? Cuando Freud ubicaba la depresión y pensaba, digamos, las enfermedades mentales de su época, era que había una prohibición fuerte que reprimía a las personas y a las sociedades, y las personas querían liberarse de esas amarras, dar rienda suelta a su agresividad, a su sexualidad, que estaban atrapadas por un modo de funcionar de la época. Ahora vivimos más bien que lo que se le pide a la gente es que disfrute, que goce. Que esté feliz todo el tiempo y que muestre la felicidad. Porque eso es lo que me aterra. Si tú no muestras felicidad, tú eres un deprimido o un aburrido. Y ahí la gente se obliga a estar así. ¿Cuál es la diferencia entre una depresión y una tristeza normal? Bueno, yo creo que de entrada uno no puede patologizar los estados de ánimo, ¿no? La tristeza no es solo pérdida, tiene un valor enorme, ¿no? Desde Aristóteles planteaba que el artista era principalmente melancólico y que esa melancolía le permitía acercarse a unos estados profundos del alma que le permitían conectarse con cosas que el común de las personas no podían conectarse. Hay valor en eso, ¿no? Y como psicoanalista lo que puedo decir es que no hay un ideal de normalidad de una persona. Lo que hay es una gran diversidad de modos de arreglárselas con la vida, y que uno tiene que ser muy respetuoso con lo que le funcionó a alguien en un momento determinado, ¿no? No partir de la base de que, porque un poco la idea del sujeto normal es la persona sin síntomas, ¿no? Y que si uno tuviera una persona libre de síntomas... Sería muerta. Una persona sin síntomas, si nosotros partimos de ese ideal, es el muerto no tiene ningún síntoma. Sí, sí, sí. Entonces, essa coisa da tristeza me parece muito curioso, porque hoje em dia, em nossa sociedade, uma pessoa triste é uma pessoa quase que com uma plaga, é asquerosa. Então, nós perdemos a oportunidade de permitir a la população ou a la gente de entrar em contato com um dos afectos importantes e necessários, que é a tristeza, como todos os afectos que compõem o ser humano. Como normalizar a tristeza sin que la persona se sienta en culpa por sentirla? Está muy bien, y como tú lo has dicho, nuestra época va en una vía contraria. Incluso la psiquiatría va en una vía contraria, ¿no? Donde se diagnostica como depresión lo que puede ser un proceso normal de duelo, ¿no? Digamos, medicar a una persona que está atravesando un duelo es quitarle la posibilidad de elaborar eso, transformarse, y lo que ha sido la experiencia que uno ha tenido cuando supera dificultades es que eso enriquece la vida, lo hace mejor. Entonces yo creo que por un lado me parece importante que si se está hablando de depresión en programas como este, que se está alzando la voz sobre la depresión, es plantear que si bien la depresión puede llevar a sufrimientos muy grandes, a una persona a sentir un gran dolor, que no todo eso es una patología, que son estados del alma, de las pasiones, que son importantísimos, y que vivirlos y sentirlos enriquece profundamente la vida. Nos hace crecer y nos hace aprender a vivir, a convivir con las emociones. Bueno, pero hablando de una depresión, ¿cómo que yo podría diagnosticar verdaderamente lo que sería una patología depresiva? Esa respuesta es muy difícil, porque existen checklists para plantear del manual diagnóstico. Del manual diagnóstico y eso, pero
en mi experiencia clínica, una persona puede cumplir todos esos requisitos, pero lo que está a la base no es una depresión. ¿Qué sería? Está, como dices tú, atravesando algún momento de la vida, transformándose, explorando algo, atravesando una situación difícil y aparece una tristeza como un afecto que resuena con eso que está viviendo, pero el diagnóstico no es la depresión. Yo creo, y seguramente muchos colegas míos no estarán de acuerdo conmigo, que es realmente pocas las personas que cumplirían la idea de una depresión que es una enfermedad en sí misma, ¿no? Una de las grandes pretensiones que hubo con el estudio del genoma humano o el famoso Brain Project que se financió de la administración Obama era encontrar las raíces biológicas, neuronales, neurofisiológicas de las dos enfermedades mentales principales que son la depresión y la esquizofrenia. Después de años de estudio no sabemos más. No sabemos ni cuáles son realmente lo que compone como una enfermedad distinta a la esquizofrenia y la depresión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y también me parece como un deber ético de los profesionales hablar tanto de lo que sabemos como de lo que no sabemos. Y la verdad es que no sabemos muchas cosas sobre la depresión. Tenemos personas que nos consultan que sufren y que muchas de ellas están atravesando tristezas profundas. Yo puedo hablar de mi experiencia, que eso es, vuelvo al ejemplo de la fiebre, indicador de que otra cosa está sucediendo en su vida y que es lo que requiere intervención. ¿Hasta qué punto las drogas pueden ser episodios de inicio de depresiones? Porque ahí es una relación de causa y efecto, ¿no? Sí. ¿Qué viene primero? Sí, efectivamente hay sustancias que alteran los estados de ánimo, sí, ¿no? Y hay personas que después de consumir determinadas sustancias en un momento, en una fiesta o algo, pueden empezar a tener síntomas de lo que estamos hablando como depresión, ¿no? Ahora, la pregunta siempre ¿es por el consumo de esas drogas o de entrada también el buscar esas drogas es porque algo estaba distinto en su vida? De todas maneras, yo no tengo una visión satanizadora de las drogas. Creo que a ciertas personas pueden hacerle mucho daño. Creo que otras personas pueden hacer un muy buen uso de sustancias legales e ilegales. Creo que la prohibición también de ciertas drogas corresponde a decisiones arbitrarias. Y por eso vemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica que tú mencionas, realmente no hay ningún avance en psicofármacos desde hace 50 años. Los antidepresivos de hoy son los mismos de hace 50 años. Los tricíclicos de toda la vida. Son los mismos antidepresivos y por eso lo que está en la punta de lanza de la investigación en la psiquiatría hoy son esas sustancias que estaban prohibidas de investigar desde los 60, principalmente la psilocibina, que es la sustancia alucinógena de los hongos. Okay. Entonces, en hospitales como el Johns Hopkins, lo que se está investigando ahora, porque ya incluso las industrias farmacéuticas no consiguen financiación, porque ya no hay, los inversionistas ya no le creen a la industria farmacéutica. Y por eso lo que está en boga, pues vino primero en boga todo el tema del cannabis y ahora lo que está en boga es la psilocibina, que se utiliza para cuadros de ansiedad y depresión y también para personas que tienen diagnósticos de enfermedades terminales. Entonces, en unos escenarios controlados, producen este viaje de psilocibina de la persona y muchos relatan que su vivencia con los efectos de la sustancia es atravesar su propia muerte. O sea, esos son los alucinógenos. Sí. Ok, los hongos. Sí, sí, sí. Y la persona tiene la vivencia de atravesar la muerte y cómo salen de esa vivencia. Entonces salen ya no temiendo una muerte que va a llegar como algo terrorífico y espantoso, sino que en su propia experiencia se conectan lo que describen como cierta conexión espiritual con el hecho de morirse, y que morirse no es un final, sino que es de alguna manera un tránsito en ese devenir histórico que es una vida. Tengo aquí un teste, que no es un teste, son preguntas rápidas, donde tú tratas de responder lo más rápido posible, a mansalva, si es posible. Aunque yo digo que con psicólogo no hay nunca respuesta rápida, no hay. Es imposible porque uno empieza a divagar y todo más,
pero intentemos hacerlo lo más rápido posible. Primero que se venga a mi cabeza. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, diferencia entre ansiedad y depresión. La depresión, yo diría que produce una inmovilidad, una quietud. La ansiedad produce una agitación y un no soportar el cuerpo y no soportar el espacio en el que se está. Bueno, ¿qué hacer uno ante un episodio de depresión? Es decir, no el que sufre, el que acompaña. ¿Qué hago yo si estoy acompañando un episodio de depresión? No exigirle a la persona que salga de eso como si fuera un tema de su voluntad, sino hacerse disponible para que esa persona sepa que cuenta con uno cuando quiera utilizarlo a uno. ¿Depresión está de moda? Está de moda, ¿sí? Duro, ¿no? Es una frase dura, pero es una realidad, porque hay un tema por detrás que es la moda. Sí, sí, sí. La depresión se esconde en muchos casos. ¿Cómo lograr identificar que estoy deprimida? Buscando una manera de hacerse uno experto en uno mismo. Y ahí hay una tarea, conocerse. Sí. Cheers. Vamos a un corte muy rápido, porque eso se pone aún más interesante. De verdad, conocerse a uno mismo. Porque la gente está viendo que el modelo monogâmico está fallando y la gente quiere estar en relaciones de pareja, pero no puede más comprometerse a estar monógama por tanto tiempo. Entonces veo más gente dispuesta a proponer modelos abiertos o alternativos de relacionarse que cualquier otra cosa. Eso he visto mucho últimamente. ¿El alcohol empeora, Miguel, la depresión? Porque hay mucha gente deprimida que está deprimida y no se da cuenta y terminan tornándose alcohólicos, o el alcoholismo es una forma de depresión. Creo que ahí volvemos al tema, ¿no? Ahí, por lo que sabemos del alcohol, es depresor, y una persona que está deprimida no debería encontrar en el alcohol la manera de lidiar con su depresión. Pero también sabemos que en momentos que a algunas personas nos funciona, en ciertos momentos particulares, tomarnos un trago, que eso no atenta de ninguna manera y que incluso podemos encontrar gran felicidad en tomarnos unos tragos en un momento determinado. Pregunta difícil. ¿Todo suicida está deprimido? No lo creo. ¿Por qué? Porque eso sí es un desafío, ¿no? Yo creo que también en todo el tema del suicidio es un espectro muy grande, ¿no? Hay personas que se suicidan y efectivamente quieren morirse. Hay otras personas que hacen intentos de suicidio buscando con ese intento de suicidio otra cosa. Hay suicidios que son efectivamente el producto de una situación emocional difícil, pero en cierto punto, y tal vez mi vena liberal está ahí, yo también reivindico que es una decisión que en un momento alguien puede tomar y que uno puede decir que todo suicidio es producto de la depresión. Alguien puede tomar la decisión efectivamente que en unas coordenadas particulares de su vida no quiere seguir viviendo, y me parece que es una decisión respetable. Pero te hago una pregunta, en el momento en que la persona toma esa decisión es porque ya no tolera más vivir o lo que está pasando en su vida. ¿Eso no sería en ese momento algo de la depresión? Hay suicidios planeados y suicidios que son impulsivos, ¿no? Hay personas que toman una decisión en un momento determinado, obviamente movidos por no soportar más una situación determinada en un momento, y también hay efectivamente personas que por una depresión tienen en su horizonte quitarse la vida y efectivamente lo planean, y la mayoría de esos suicidios bien planeados tristemente son efectivos. ¿Es genético? ¿La depresión o el suicidio son temas genéticos? Yo creo que no. Porque yo también creo que es una narrativa que uno se mete en la cabeza. No hay ningún estudio que determine eso. Entonces volvemos, a veces alguien dice, no, es que esta persona es depresiva y eso es genético porque su mamá también era depresiva y su abuelo. Pero uno también podría preguntarse, bueno, ¿y si uno fue criado por una mamá depresiva,
Eso no puede ser una de las razones que explique yo por qué tengo depresión. El hecho de que algo tuvieron mis papás significa que yo lo heredé genéticamente, o más bien que crecí en un ambiente donde estaba eso. Exacto. Y mi depresión corresponde a que crecí con una mamá que no podía ocuparse de mí, que no se levantaba. Y que me metió la narrativa que yo voy a ser así, porque yo soy hijo y fruto de una genética así. Yo también creo mucho en la narrativa que uno se cree en la genética que no es real, porque no hay una comprobación cuanto a eso. Sí, seguramente hay ciertas cosas que están muy claramente ubicadas que son genéticas. En lo que yo conozco de la depresión no hay nada conclusivo frente a eso. Un joven depresivo que cada vez vemos más, ¿cómo será de adulto? ¿Qué hacer con la depresión de la juventud? ¿Cómo va a ser ese adulto en el futuro? Difícil si no logra encontrar algo en su vida o unos otros en su vida, encuentros con otras personas o con un terapeuta que pueda ayudarlo a atravesar de una manera distinta ese momento. Tenemos depresiones que se resuelven solas. No necesita necesariamente la intervención de un terapeuta y la persona puede atravesar su depresión y recuperarse como el ciclo propio de esa situación en la que está. Pero en otros casos yo sí creo que es indispensable contar con un otro que pueda ayudar a encontrar una mejor solución frente a lo que está, porque si no se irá a seguir insistiendo eso y sabemos por las personas que oímos que es un sufrimiento muy grande. Si no se trata esa depresión del joven o del niño, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pronóstico para esa persona? La seguirá acompañando más adelante. ¿Toda la vida será un adulto depresivo? Sí, al menos de que encuentre una manera, insisto, solo con la ayuda de un profesional que pueda ayudarle a sortear eso. Depresión en la tercera edad, ¿realidad o mito? Porque cada vez más yo oigo hablar de la depresión de la tercera edad. Que antes moríamos temprano, hoy estamos viviendo hasta los 90. Entonces yo oigo, escucho mucho de personas de tercera edad con depresión. ¿Eso es realidad o es mito? Sí, muchas. Y en algunos casos surge también la depresión en el momento de la jubilación. Por diferentes razones, porque una persona organiza su vida a través de un ejercicio particular, profesional, que le da cierto sentido a su vida, pero también ese adulto en la tercera edad que deja de producir, siente que pierde su valor en la sociedad, ¿no? Entonces es una realidad y si algo nos enseñó la pandemia, ¿no? Porque la pandemia, así como vino la crisis biológica y luego vino la crisis económica, vino la crisis de salud mental. Y pudimos ver, y estamos todavía en el centro de los efectos de eso, depresiones en absolutamente todos los momentos del ciclo vital. Hay gente que dice que la depresión se manifiesta de muchas maneras, cascarrabias, comer mucho. ¿Hay ese tipo de relación de verdad con la depresión? O sea, una persona malhumorada constantemente, ¿es una persona deprimida? A ver, la depresión puede manifestarse de maneras muy diversas, ¿no? Efectivamente, personas que coman mucho, personas que no coman nunca, personas que quieran dormir todo el día, personas que no puedan dormir. Sí, porque dicen que los obesos son deprimidos, por ejemplo. ¿Los qué? Obesos. Las personas muy gordas dicen que son deprimidas. Exacto, pero cuando se mira al contrario, entonces que una persona que duerme mucho está deprimida o que una persona que come mucho está deprimida. Que trabaja mucho. Sí, me parece que ya empezamos otra vez a confundirnos pensando que cualquier funcionamiento, modo de andar en la vida típico es una señal de que la persona está deprimida, cuando no es así. Puede haber personas malhumoradas, personas que no tengan esa emoción con la vida y eso no es un diagnóstico. Que coman demasiado, que duerman demasiado, que lo hagan demasiado alguna cosa que no significa una depresión necesariamente. Entonces eso es estigmatizar al otro. Es estigmatizar al otro. Es tratar de meter al otro en una cajita que no necesariamente le pertenece a esa cajita. Y romper toda la gran diversidad humana que hay. ¿El dolor provoca depresión o la depresión provoca dolor físico?
Yo diría que no pensaría que hubiera una relación causal ahí, ¿no? Creo que pues, si alguien vive con un dolor crónico, tal vez algo de eso le pueda eventualmente llevar a algo que se parezca a una depresión, ¿no? Pero creo que el dolor de una depresión, más que físico, es como un dolor distinto, ¿no? Es como un dolor adentro difícil de ubicar. Um profissional que ajuda a pessoas com depressão sofre de depressão? Podría totalmente, ¿no? Y no creería que eso lo hace ni mejor ni peor profesional, ¿no? Creo que a veces se piensa de los psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, terapeutas, que tuvieran que tener un funcionamiento psicológico perfecto. Y no tiene nada que ver. O a veces ciertas personas creen que porque ellos atravesaron una experiencia, eso los pondría en una mejor condición para ayudar a otros, ¿sí? Si yo viví la muerte de un hijo, entonces puedo dedicarme a ayudar a otros a quienes se les mueren los hijos, cuando eso no funciona necesariamente así. ¿Es agobiante tratar pacientes depresivos? Es decir, ¿cómo haces tú o cómo hace un profesional para descompresurizar? Puedo hablar de mi caso, que como psicoanalista es una formación larga, ¿no? Y parte del formarse como psicoanalista es dedicarse uno muchos años a meterse a fondo en uno mismo, ¿no? Encontrar, digamos, que es explorar sus propios demonios, ¿no? Descender a sus profundidades y también ubicar bien por qué uno hace el trabajo que uno hace, ¿no? Porque uno no está ahí porque uno quiera salvar a la humanidad y que sea la persona más caritativa. Sí, es muy chévere uno ocuparse de algo que muy claramente ayuda a otros, pero también uno extrae una satisfacción de su trabajo. Yo te diría que si bien con los pacientes que atiendo logro sentir su dolor, que me toca con sus historias, que me toca con sus afectos, mi experiencia normal es yo salgo de mi consultorio revitalizado. ¿Tú alguna vez tuviste depresión? No. Nunca pasaste por ese proceso. No, pero sí he vivido estados profundos de tristeza. Sí. Bueno, eu vou fazer teste aqui, nada depressivo, quickly test. Aqui tenho par de tragos mesclados, oferta da casa e criatividade da casa, mesclando os tragos com ou jugos ou gaseosas, uns saem ricos, outros asquerosos. Eu vou fazer umas perguntas que tens a opção de contestar ou não. Se contestas, perfeito. Se não, o castigo é correr de eles por azar e metê-lo adentro de uma sola vez. Muito bem. E aí tens que ter coragem de mandar adentro. Pode ser que seja muito depressivo tomar algo deles. Como afecta a depressão o desempenho sexual? Yo creo que quita el placer que se extrae de él. Si bien vemos personas que en depresión o aumentan su vida sexual o disminuyen su vida sexual. Ok. ¿Las mujeres son las que más sufren de depresión o es un mito? Consultan más, pero no sé si sean las que más se Ok. deprimen. ¿La depresión se cura o nunca más hay cura para la depresión? Se cura. O sea, una persona que tuvo una depresión puede decirse curada. Sí. Porque el cáncer no se puede decir que está curado. Yo creo que no es una enfermedad para toda la vida. Creo que es un estado que es atravesable y que no tiene que ser el destino de la vida diaria. ¿Cómo harías tú para manejar un episodio depresivo de un hijo? Buena pregunta. Creo que haciéndome, como decía, disponible para él, tratando de acercarme de una manera prudente, no irruptiva y obviamente guiándolo hacia que consulte con un profesional. E aí te hago a última. Santo de la casa hace milagro. Es decir, ¿cuánto abierto está tu familia a escucharte a ti? ¿Qué tan abierta está mi familia? Exato, a escucharte a ti con tus teorías. O te dice, ay no, ya viene a hablar pura paja ese. Yo creo que todavía me creen. Mis hijos son chiquitos. Vamos a ver cuando crezcan un poco más. ¿Y tu pareja, y tus papás, hermanos y familiares te creen?
Yo creo que sí. En mi caso no. Sí. En mi caso dicen que yo soy aburrida. Cheers. Pasaste al teste. Pero bueno, me quedé sin probar los cócteles. Quedou curioso. Vamos a un corte y yo te dejo probar todos. ¿Qué le gusta a Gabriela dos Santos en materia de relación? Ah, bueno, que yo iba a decir un chocolate con tinta ahora me caería perfecto. En materia de relación, a mí yo soy monógama en ese momento, pero no te puedo garantizar que voy a seguir siendo el resto de mi vida y que fui en el pasado. Te puedo decir que en ese momento me gusta ver películas de Netflix y terminar en un buen polvo. Miguel, ¿la tusa puede llevar uno a una depresión? Sin duda. ¿En serio? Pero la tusa no es parte natural del aprendizaje de nosotros. Sí, pero el motivo de consulta más común sigue siendo las dificultades a nivel de las relaciones amorosas. No es el duelo por la muerte de alguien cercano, es la tusa. Es la tusa. Me dejaron y creo que me voy a morir. Sí, sí, es para algunas personas es muy difícil atravesar. Yo entiendo, porque, o sea, el otro, tú tienes la mirada del otro, ¿no? Y de alguna manera es como tú te identificas y pierdes esa identidad, ¿no? Sí. Encontrar un otro no es fácil, ¿no? No es un otro, es una mirada, es más fuerte aún, ¿no? Es una mirada donde se ponen cosas de la propia persona, se ponen ahí. Cuando esa persona se va, no solo se va esa persona, sino que se lleva lo que uno puso en ella. Y hay una experiencia de pérdida muy fuerte, muy dolorosa, que insistimos, si se atraviesa eso de la buena manera, la persona sale enriquecida de esa experiencia, claro. pero es un dolor enorme, una tusa, y eso creo que está desde en los comienzos de la humanidad y sigue siendo un gran tema en nuestros días. Bueno, noticias sobre depresión, sobre cura, solución, como decías tú, el ejercicio, lo que sea, a menudo tenemos. Alimentos. Yo ya he leído que hay alimentos especiales para curar la depresión. ¿Qué tanto hay de verdad en eso? No sé, digamos, no es un campo en el que yo haya entrado a estudiar mucho el tema de la alimentación, pero, digamos, creo que si bien eso puede funcionar de alguien en un momento determinado, me parece que uno no puede plantear curas únicas para todo el mundo, ¿no? Y que habrá que encontrar lo que le funciona a una persona en un momento determinado, ¿no? Entonces se plantea que es lo mismo que sucede hoy en día con otro de los grandes motivos de consulta, que es el trastorno del sueño, ¿no? Parece que nadie puede dormir hoy en día, ¿no? Entonces aparecen que tales alimentos, que tales agüitas, ¿no? Pero realmente lo que narran las personas es que eso no es una solución. Es la dificultad de desconexión de la realidad, ¿no? En la entrega. O sea, dormir es entrar en contacto con tu inconsciente, con tus deseos. Sí. Y muchas veces uno no quiere afrontar los deseos porque no los acepta. Sí. Yo soy un amante del cine y claro, en el cine tenemos de todo para narrar. Pero hay una película del 2009 que se llama Ellen, donde Sandra Nettelbeck cuenta casi que en voz propia cómo es vivir con la depresión. Y todos los efectos y los altibajos y esos momentos. Claro que ahí también hay un poco de la confusión con el bipolar, esos momentos de manía y de caída, ¿no? Que desafortunadamente no tuvimos tiempo de hablar del trastorno bipolar, cuando la persona entra en aquella excitación y cae, sube y baja, que también, pero es otra patología ahí. ¿Alguna película que a ti te llama la atención o que de pronto tú recomiendas a tus pacientes? No puedo pensar en una ahorita, pero hay muchas, ¿no? Hoy en día cada vez más, ¿no? Sí, documentales, películas. Hay una que nunca he visto, que me han dicho que me la han recomendado mucho, que es Melancolía, de Lars von Trier. Excelente. No la he visto. Hay una película que no es propiamente una depresión, pero que me sirve a mí para pensar algo del funcionamiento psicológico en la depresión, que es una película de ya hace varios años que se llama El hombre que nunca estuvo.
Y esta persona es un peluquero, ¿no? No recuerdo ahora el nombre del actor, y él le corta el pelo a sus clientes y después el cliente, después de un mes, vuelve y él dice por qué el pelo sigue creciendo. O sea, ¿cuál es el sentido de que las cosas sigan andando y sigan andando? Y el título de la película, El hombre que nunca estuvo, es justamente una persona que nunca encontró su lugar en el mundo, ¿no? Siempre fue un alienígena en su propio mundo. Pero es interesante porque cortar el pelo tiene mucha de la metáfora, ¿no? De cortar los problemas de cosas que uno no quiere enfrentar. Sí. Y sigue la raíz. Bueno, podemos tal vez entonces hoy, no sé, para los que nos están viendo, concluir que la depresión es una enfermedad, pero no es esa enfermedad que muchas veces queremos significar de esta manera. La depresión tiene cura, la depresión está de moda. Sí. Y la depresión es un proceso que uno debería conocerse. Sí. Que tal vez es una oportunidad de autoconocimiento y un momento de pasaje para una otra etapa de la vida que quizás puede ser interesante. Mejor dicho, imposible. Bueno, Miguel, de verdad, yo te agradezco tu expertise, tu generosidad, tu tiempo y sobre todo eso que yo por lo menos aprendí montones hoy. Gracias, Flavia, y tal vez conversar con Flavia es también una cura contra la depresión. ¡Wow, qué delicia! ¿No? Después de esta, salgo de aquí feliz. I drink to that. Gracias a ustedes que terminem de pasar delicioso esta noite, nada deprimidos. Por supuesto que gracias a Muebles to Go, que hace com que nuestras conversaciones sean deliciosamente saborosas. Gracias a nuestra Pizza Vera, que hace que nuestra noche sea placentera. Y por supuesto, Rumba Já, que con ese vinito la conversación sí que se pone fluida. Nosotros nos vemos el próximo jueves. Un beso para ustedes, cuídense y pasen una noche deliciosa. Nada de tristeza ni depresión. O sea, yo creo que hay todo un fetiche. Pero primero la película y luego el polvo. Primero la película y después el polvo, porque uno calibra para terminar de ver la película. Uno calibra con el vino, con el arrunche, con la cobija y la cosa se calienta por ese lado. Yo creo que para mí el tema de películas, de series se ha tornado casi que un preliminar, porque es una forma muy interesante de arrunche, de conversación, de intimidad. Y más el trago y todo más se ha transformado para mí en una forma interesante. Bueno, en mi caso, primero el polvo y luego la película. Pero ahí te duermes, cuenta la verdad, te duermes. No debes llegar para el lado. Soy un hombre joven con mucha fogosidad por delante. Uy, está vendendo, está vendendo.